Hoy en Retrologando vamos a hablar de la obra narrativa y ensayística de uno de los grandes genios de la dramaturgia y de la escritura actual, David Mamet. David Mamet nació en Chicago en 1947, después entre Chicago y Los Ángeles pues ha ido desarrollando toda su labor. David Mamet es universalmente conocido por ser el creador el que ha acuñado el término y lo ha aplicado a su teatro, sobre todo a su dramaturgia, el realismo sucio norteamericano. Él, en obras tan fundamentales como yo tengo aquí una relación de algunas, porque tampoco vamos a mencionar todas, sobre todo las tengo apuntadas por las fechas, porque claro, la fecha es lo que menos me acuerdo, pero los títulos sí los conozco de memoria porque son de los más, en algún momento, igual que hicimos con Durremat, dedicaremos un vídeo a su labor como autor teatral. Pero hoy nos vamos a ocupar de otras cosas, pero sí vamos a mencionar algunas de las obras más importantes, pues por eso mismo, porque son esenciales para conocer su realidad como escritor, toda vez que lo que es la dramaturgia actual, el teatro actual. Por ejemplo, The Duck Perversions, las perversiones del pato, esto sería la traducción en español, sería en 1972, ya ha llovido. The Duck Variations, las variaciones del pato, porque sí, es de la, bueno, es que es un juego que no tiene mucha traducción en español. Bueno, esto ya hablaremos en su momento. Es que me he confundido la perversión por el Sexual Perversity in Chicago, que está de las más conocidas. Sexual Perversity in Chicago, de las fundamentales, del año 74. American Buffalo, 1975, que aquí conocimos una versión estupenda de Fermín Cabal. Alive in Theater del 77. Esto es un diálogo. Yo vi una versión para televisión donde hay un actor veterano y un actor más joven que está empezando. Y es las enseñanzas que le va dando el mayor al joven y el joven las aportaciones que va haciendo. Esto lo hicieron en televisión un soberbio, como siempre. Jack Lemmon, en mi opinión, uno de mis actores favoritos de todos los tiempos, sin duda, y Matthew Modine era el jovencito. Y esto lo hicieron para televisión, una maravilla. A mí me encantó. Edmond, 1982, otra obra fundamental. Aquí la vimos en el Centro Dramático Nacional, con Javier Gurruchaga haciendo el protagonista soberbio. Estaba magnífico, estaba aquello. Con los recorridos que iba haciendo por la ciudad, con Marta Fernández Muro también actuaba allí. Bien, otra obra, Glengarry Glen Rose, una historia sobre la competencia, sobre el capitalismo puro y duro, con versión fílmica, protagonizada por Jan Lemmon y por Al Pacino, Kevin Spacey, en fin, un reparto de lujo, y que en teatro se ha hecho bastante, pero la obra original es teatral, como es lógico. Oleana, sobre las relaciones profesor-alumna, y a dónde pueden llevar, hasta qué punto se llega a lo lícito, y no necesariamente por parte del profesor. Otra obra muy interesante. Y November, de 2007, que esta sí la vimos aquí pues un poco más tarde, quizá en 2011, quizá en 2010, dirigida por Ernesto Caballero y con un protagonismo absoluto del gran Santiago Ramos, que es otro actor que a mí me parece magnífico, de los mejorcitos que hay en España. Después también David Mamet ha escrito numerosísimos guiones de cine y aparte ha dirigido sus propias películas. Pues algunas de las que él ha escrito el guión: El cartero siempre llama dos veces, la versión del 81, con protagonismo de Jack Nicholson. The Verdict, El veredicto final, en español, de 1982, película de Sidney Lumet, con Paul Newman, Charles Rampling, James Mason y Jack Warden en los papeles protagonistas. Casa de Juegos, Joe Mantegna, protagonista, dirigida por él, sobre un texto propio, un guión propio. 1987, Los Intocables, dirigida por Brian De Palma, con Sean Connery haciendo el veterano, con Andy García y con un protagonista, Kevin Costner, bastante destacado. Una película que estupenda, con Robert De Niro haciendo un Al Capone maravilloso. Las cosas cambian, Changing Places, un papel crepuscular de Don Ameche maravilloso, magnífico, con Mantegna también dirigida por él, al igual que Homicidio, en 1991, Glengarry Glen Rose, bueno, esto es el guión, pues como es lógico y natural. Edmond, Oleana, también tienen versión en cine. Vania en la calle 42, un guión de él, sobre el tío Vania de Chekhov. La trama de Spanish Prisoner y State and Main, escrita y dirigida por él. Spartan, El cinturón negro, en fin, una serie de material filmográficos,
muy conocidos. Y algunas de estas películas, pues en su momento las podemos comentar, pero hoy no es el momento. Hoy nos vamos a remitir a sus novelas, empezando por la versión novelada de David Mamet, Marvin Albert, Los Intocables de Lionel. Esta es la versión, aquí tenemos a Robert De Niro, la silueta aquí detrás, Kevin Costner, Sean Connery, Andy García y el otro, que no me acuerdo cómo se llama, el otro actor, el que hace el que viene de Hacienda. Bueno, pues hay este libro que además es muy fácil de leer esta novela, es muy fácil, muy tranquila se lee. Y su primera novela como tal es Esa gente tranquila, que esto, bueno, pues es sobre son novelas en parte muy dialogadas, con monólogos también, y centradas en ámbitos muy reducidos en general. La última no, también, pero menos. Porque estamos asistiendo a una coherencia absoluta por parte del autor, porque es que él proviene del teatro y las mismas técnicas, las mismas dinámicas, los mismos sistemas de escritura que utilizan el teatro, los traslada a la narrativa con el consiguiente incremento de descripción, de narración, etcétera. Pero es una cosa así. Entonces aquí es una historia sobre un pueblo de Nueva Inglaterra, y de pronto aparece el elemento novedoso, el elemento discordante, y que genera que esa gente tranquila del título, en cierta medida, deje de serlo. Por otra parte, también estamos entrando en el submundo de esa América oculta y de esa gente que, bajo una apariencia, esconde otras personalidades bastante más complejas. La siguiente, La vieja religión. Aquí volvemos a un ámbito parecido. Aquí aparece una chica muerta que trabajaba en una fábrica de lápices, y acusan al jefe de la fábrica, al director, no me acuerdo si era el director o el dueño, que era un judío. Entonces, esta trama inicial, esta peripecia, pues permite explorar los tratamientos por cuestión de religión, por cuestión de raza, por cuestión de creencia y de ideología, las persecuciones a las que pues se procede en Estados Unidos. Siguiente libro narrativo, no exactamente de ficción, Al sur del Edén, es donde él habla de, pues bueno, pues donde él, aparte de los sitios donde trabaja, de Chicago, de Los Ángeles, tal, Vermont. En Vermont él tiene la casa donde, cuando no tiene que estar trabajando aquí y allá, es donde él reside, y en una ciudad donde él tiene una escuela de dirección, de interpretación de todo, con dos actores muy importantes, sobre todo uno que le han ayudado, que es William H. Macy, que es uno de sus actores fetiches, y John Mantegna, que es el otro. Son sus dos actores que han trabajado sistemáticamente con él, y que en esta escuela pues imparten sus clases, o sí que sigue abierta. Yo sé que hace unos años sí lo estaba, y ellos eran de los más responsables y de los más implicados en el proyecto. Y Al sur del Edén, viene a ser una especie de reflexiones de carácter autobiográfico, de memorias, podríamos decir, de él, de lo que va viendo, de los procesos que va viendo en su mente, de su creatividad, etcétera. Llegamos a la última novela, Chicago. Esto es una novela negra. Esto parece ser que pretende ser el inicio de un ciclo. Entonces aquí pues encontramos un periodista, que es un veterano de Vietnam, bueno, pues en Chicago, y se enamora de una chica que trabaja allí en una tienda de flores, tal y cual. Y bueno, cuando van a casarse y tal, a la chica se la cargan. Pues en un tiroteo es una de las muertas. Entonces, pero no era la víctima, o sea, un daño colateral, que le dice. Entonces él lo que hace es infiltrarse en esos mundos de los gángsters. Hablamos de una época de la ley seca. O sea, aquí en esta foto, pues más o menos alusiva a lo que es la época, la ley seca con los gángsters, todas estas cosas, las matanzas por llevar el poder, por llevar la cuestión económica del alcohol, tal y cual. Entonces, con esta novela, que a mí me parece estupenda, no es una novelita pequeñita de bolsillo, pero se lee de una sentada, o sea, además muy dialogada, y vemos, por un lado, todo este submundo que hay de la delincuencia, y por otro, pues una peripecia narrativa muy distraída y muy interesante. David Mamet es que es un gran escritor y es un gran creador de tramas, pero toda vez que es muy reflexivo y sabe muy bien el terreno que pisa y el terreno que va transitando, y la forma y manera de irnos trasladando estas cosas. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Una profesión de putas, que esto es una recopilación de ensayos suyos. Estos son distintos libros que reunió aquí, 4 libros en particular. La cabaña, recuerdo, aquí hay ensayos, estos son ensayos, aquí empezamos con la línea de ensayos, como dije al principio, donde se combinan, por lo general,
artículos no sé, opúsculos de carácter memorístico, sobre la memoria, sobre su vida, sobre lo que él ha ido conociendo, no necesariamente cosas que le han sucedido a él, sino que él ha asistido o que le han contado, combinadas con elementos de teoría y práctica y técnica del teatro, del cine, etcétera. Entonces son muy interesantes porque mezclan muchas cosas. Son unos ensayos, también hay que decirlo, muy poco académicos al uso. Es decir, no son como estos del guión que estuvimos hablando en otro vídeo a propósito de libros técnicos de guión. No, no. Aquí él pues aplica su fórmula de trabajar, su sistema, y va explicando detalles. A la vez lo va ampliando con cuestiones que va aprendiendo y que va detectando y va esencializando de su trabajo con actores en el teatro, en el cine, como director, como guionista, como actor, porque él también ha intervenido en distintas cosas como actor. Entonces él va sentando, va pensando, se va planteando una serie de cuestiones y va dando respuestas. Entonces va construyendo estos ensayos, pero son muy poco académicos, no son el árido libro técnico de explicarte cómo hacer las cosas, aunque alguno lo pueda parecer. Entonces aquí estos 4 libros también tienen edición independiente, pero como aquí están reunidos, pues esto es lo que... La cabaña. Aquí habla de ambientes, aquí habla de Vermont también, aquí habla de deportes, habla de lugares específicos, con tradición, con significado. Después el segundo libro sería escrito en restaurantes, policía y ladrones, tal igual. Son de estos, magia. Algunas rarezas, es otro libro. El Lobo de Central Park, y va, pues bueno, distintos artículos, distintos. Y sobre la dirección de cine. Esto fue un librito pequeñito, donde pone la cámara, cómo construir la película, el cerdo de la película. Y pone aquí una especie de guión pequeño de lo que él entiende que sería esta película, que yo creo que no ha llegado a existir. Esto es una profesión de putas, que alude a 2 cosas. Una, a que va donde puede por el dinero, donde tiene que ir y hacer lo que tenga que hacer por dinero, y por otro, la situación precaria de tener que estar buscando textos, porque la realidad es que es así. Tanto el creador teatral como el de cine, como el de cualquier tipo de espectáculo, está a expensas del gusto del público, de las modas o sea, si una cosa que hace esté muy bien y no la sigue nadie y no la respalda ninguna clase de público, ni tiene ningún seguimiento, pues es un fracaso, y una cosa mediocre o incluso mala, si de pronto la gente decide ir a verla, ¡ay, qué bueno, funciona el boca a boca, por la razón que sea, interesa, pues resulta que se convierte en un fenómeno, aunque con el tiempo se van poniendo las cosas en su sitio, pero de momento al que lo está llevando a cabo le permite pues vivir bastante bien. La ciudad de las patrañas, ensayos y recuerdos, otro libro que está en misma línea. Vamos a ver el índice. Estos de debate lo suelen poner al principio. Recuerdos de los Broadway, yo voy diciendo algunos de los que vienen, no todos. Campamento sexual, recuerdos de los Broadway. Figurín de fabricación casera, esto. La novela del norte, La caza del ciervo, que en el Chicago habla de estas cosas también, en la novela Chicago. Autoayuda, demagogia, los judíos, etcétera. Va hablando de distintas cosas. Al igual que lo hace en los 3 usos del cuchillo, en este caso más aplicado a lo que es el teatro, sobre la naturaleza y la función del drama, es el subtítulo. Y los 3 usos del cuchillo son el efecto enfriador del viento, el partido de fútbol perfecto, oxfordianismo, la obra de contenido social, salvoconducto, segundo acto, algunas conclusiones, violencia, autocensura, y los 3 usos del cuchillo, la tercera parte, la canción de las 11, fin de la obra. Esto es filosofía del teatro entendida por el propio David Mamet. Ya insisto, totalmente alejado de manuales al uso, al igual que Verdadero y Falso. Este libro, que es un herejía de sentido común para el actor. Este libro, para algunos, antes lo mencioné Santiago Ramos, entre ellos, por ejemplo, yo le hice una entrevista en determinado momento, aparte de que somos amigos y que ha intervenido en ciclos, yo le hice una entrevista y a varias personas le hice una entrevista tipo, y les pedía que recomendaran un libro. Santiago Ramos recomendó este. Para los actores que quieren tal, este libro es fundamental. Porque este libro consiste, no es como puede parecer por el título, tal cosa es verdadera, tal cosa es falsa. Estos son artículos de distinto tipo y pelaje sobre donde sí va en ocasiones haciendo pues, un tipo de reflexiones más bien breve, pero no verdadero o falso. Entonces, al actor, algunos pensamientos, el venerable pasado, una generación a la que le gusta continuar estudiando, son cosas muy de la actualidad. Erudición, encontrar vuestra marca, estoy en la esquina, el trabajo, una serie de artículos, pues bueno, pues esto sobre
el teatro, pero orientado, así como, por ejemplo, Los tres usos del cuchillo, era más esencializado sobre el teatro en sí mismo, sobre lo que podríamos decir filosofía del teatro, este es dedicado más al actor, a la interpretación. Después aquí tenemos este libro, Conversaciones con David Mamet, de Leslie Kean. Estos son, pues, entrevistas, una serie de entrevistas, tantas como bastantes, como 26, pues entrevistas a propósito de distintos asuntos. Por los títulos a veces puede deducirse que no son entrevistas, pero sí son entrevistas. David Mamet, recuerden ese nombre, de Ross Whetstone, El consuelo de los ideales de un dramaturgo, Max Wailer, Buffalo, American Buffalo, en Broadway. Y entonces una serie de entrevistas donde, y simplemente seguir, donde va tocando el teatro, la política, el cine, los deportes, que también le gusta mucho, los lugares de Estados Unidos que por bueno o por malo le llaman la atención y le atraen. Las cosas cambian para Mamet sobre sus propios materiales, sus propias películas, en fin. Y son conversaciones que también están muy bien, es muy interesante esto. Aquí tenemos sobre cine, Bambi contra Godzilla, finalidad práctica y naturaleza de la industria del cine. Bambi contra Godzilla. Aquí también se dedica mucho, como en los anteriores, como en, por ejemplo, en Verdadero o Falso, o Los tres usos del cuchillo, a derribar mitos que se consideran como establecidos y que en realidad no lo son tanto. O historias, pues eso, que no, es que en Hollywood llega una chica maravillosa y tal, y enseguida le abre las puertas y dice pues lo que es la verdad. La buena gente de Hollywood, que hay buenos y malos, duro trabajo, productores, víctimas y villanos, etcétera. Los judíos, como él es judío, pues sobre los judíos ha reflexionado muchísimo y ha escrito muchísimo. De hecho, de las novelas también siempre suele aparecer el elemento judío, como hemos visto en la vieja religión, pero también en otros escritos también aparece el ingrediente de los judíos por allí. El mecanismo represivo, el guión, cómo escribir un guión, personaje, trama, diálogo, ángulo de cámara. Después el guión aparte, mujeres, escribir para ella. Pero no son técnicas áridas como pueden ser esos libros manuales de guión. Es otra cosa. Es una fórmula de que él explica, pues desde su experiencia, pues traslada pues su conocimiento empírico de las cosas. Entonces no es un manual tanto como una plasmación esencializada en papel de una práctica que él ha vivido. Técnica, la narración de cuentos, algunos consejos, la imagen de la claqueta, tal. Unos cuantos principios, género, a juicio, delito y falta. Los modales en Hollywood, del robo, dos grandes documentos americanos en vísperas del Oscar. Conclusión, no se ha acabado hasta que se haya acabado. Película citada, índice nomástico, tal. O sea, es un libro sobre materia de cine. Y concluimos con Manifiesto, que es un libro que produjo no pocas polémicas y levantó también no pocas heridas en determinada gente, porque es que es una persona, a mí me parece una persona muy lúcida. Entonces algunas de las cosas que dice yo las comparto plenamente, aunque sé que no todo el mundo piensa igual, pero bueno, solo faltaría, ¿no? La sala de descanso, el cazador y las presas, lo distinto del cazador, aquí es un parangón, porque esto es básicamente sobre el teatro. El teatro entendido como algo místico, como una religión. Entonces, en este sentido, él va utilizando metáforas y parábolas y aplicándolas de otros ámbitos a lo del teatro o viceversa. En definitiva, aquí va pues poniendo en clave de solfa muchas cosas y por otro lado, siempre argumentando, no diciendo, es que esto es una mierda, no, argumentando lo que dice y siempre proponiendo alternativas. Entonces aquí habla del happening, habla de Stanislavski, habla del método de Strasberg, formas teatrales, la represión, otro tema, la política, la corrección o incorrección política. En fin, es que son cuestiones que siempre le está dando vueltas, que tienen muy presente en todo momento. Subvenciones, dos maestros, la cultura teatral. Entonces, pues vamos encontrando toda una visión de todo lo que es el acto teatral, no solo la escritura, sino la interpretación, la dirección, la puesta en escena, la escenografía, la iluminación, los sonidos, el público, la repercusión, la prensa, la crítica de prensa, los estudiosos, todo, las academias que se dedican de interpretación y las escuelas de interpretación, de dirección, de diseños, de escenografías, de iluminación, de sonido, y él va pues un poco dando su análisis y su orientación de cómo se produce la realidad y cómo él cree, que en algunos casos coincide, en otros no, que sería cómo debería producirse la realidad. Y en definitiva con estos ensayos pues va componiendo todo lo que es el aparato, entre comillas, teórico de su puesta en práctica en estas obras de teatro, de las que no hemos hablado,
apenas he mencionado unas cuantas, pero que veremos en otro vídeo, como ya he dicho, en sus películas, que también algunas podremos comentar, y en su vida artística conocida por todos. Este gran autor que es David Mamet es lo que hemos querido recordar y traer hoy aquí al canal. Espero, si lo conoces, pues que estés de acuerdo con alguna de las apreciaciones que he hecho. Si no conoces, pues siempre recomendar estas cuestiones, porque es que de verdad a mí me parecen del máximo interés. Entonces, por eso lo digo, no es que lo diga. Sí, es que siempre dice lo mismo, ¿no? Porque es que siempre es verdad. Es que no voy a traer aquí a hablar de cosas que me parecen bodrios, que me parecen absurdas, que me parecen ridículas. Entonces, traigo cosas que me parecen que son de nivel y que son, pues, estupendas en su género, en su modalidad, y que pueden ser polémicas, pueden ser discutibles, pueden ser lo que se quiera, cuestionables, todo lo que se quiera. Pero es una propuesta, es decir, este señor hace una propuesta que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero su propuesta está aquí, desarrollada, argumentada y razonada. Entonces, en tanto eso, merece el suficiente respeto y la admiración para dedicarle el tiempo y el espacio, el tiempo y el dinero incluso, para conocerla. Y nada más, que siempre me pasa lo mismo en las despedidas, empiezo a hablar de otra cosa y hago casi otro vídeo nuevo. En fin, gracias por la atención. Si te ha gustado el vídeo, pues le puedes dar al me gusta, suscribirte si te interesan estos temas y otros que irán viniendo. Y si conoces gente que ves que también les puede interesar, que les puede caer en gracia estos temas, pues te agradeceremos si se lo aconseja y le habla de la asistencia de nuestro canal. Por nuestra parte, nada más. Un saludo.